América es una empresa global de precios, de commodities. Tenemos 29 oficinas alrededor del mundo y publicamos más de 30.000 price assessments o precios para los diferentes commodities del mundo, incluyendo los biocombustibles, aceites, fertilizantes, etc. En América Latina específicamente tenemos dos oficinas grandes, una en la Ciudad de México, otra en Sao Paulo, donde estoy basado yo, es nuestra sede regional, y nuestra casa matriz queda en Londres. Somos regulados por la IOSCO, que es una entidad de la ONU que regula las empresas de precios mundiales. Como les mencioné, Argus cubre diferentes tipos de commodities, desde el petróleo crudo a los biocombustibles, pero también estamos en el mercado de agricultor y fertilizantes. Cubrimos precios de urea alrededor del mundo también. Hoy nos vamos a enfocar, como les mencioné, en los biocombustibles y específicamente comenzando con las proyecciones de demanda para estos. Comencemos un poco con la demanda global que tenemos nosotros en Argus para hasta el 2035. Como vemos, la demanda global, especialmente cuando hablamos de América del Norte, impulsada por Estados Unidos, la vemos relativamente flat, y eso tiene que ver mucho con el sistema de incentivos que existe en los Estados Unidos y la tirada de ciertas cantidades de créditos en los mercados de RINs y LCFS. Sin embargo, cuando vemos a Europa, Asia y América Latina, sí vemos un crecimiento relativamente estable para los próximos 10 años. Cuando lo vemos por el tipo de biocombustible, hay muchos analistas que piensan que ya estamos o que ya hemos llegado o que estamos a punto de llegar al pico de la demanda de la gasolina, especialmente en lugares como en Estados Unidos, y por eso mantenemos el crecimiento del etanol específicamente relativamente flat. Sin embargo, los destilados es la historia donde vamos a enfocarnos hoy, que sí vemos un gran crecimiento en esos mercados, especialmente el HVO, que tiene sus características que puedes mezclarlo o sustituirlo uno por el diésel. El biodiesel tiene sus limitaciones en la cantidad de la mezcla, obviamente. Y también cuando entran en vigor los mandatos de Corsia y obligaciones y mandatos de ciertos países, vemos un incremento también en el apoyo del SAF. Pero, como les mencioné, la demanda, las regulaciones de las materias primas son diferentes dependiendo de la región de la que estamos hablando. Cuando hablamos de América del Norte, especialmente nos enfocamos mucho en el mercado grande de Estados Unidos. Como les mencioné, el etanol lo vemos bajando en términos de demanda por temas de la desaceleración del pico de la demanda de la gasolina. Sin embargo, los destilados siguen creciendo también porque hay incentivos en Estados Unidos para la mezcla, para una mayor mezcla de diésel renovable específicamente para el sector agrícola. También vemos los incrementos de la demanda de SAF subiendo. En América Latina, la historia cambia un poco. Al inicio de este mes, tuvimos ayer presentaciones sobre la ley de combustibles de futuro de Brasil, que impulsa la mezcla del etanol en Brasil. Y Brasil, por su tamaño, acaba siendo el gran centro de consumo regional para América Latina, y vemos ese mandato de E30 realmente impulsando el mercado de etanol en la región. Pero también vemos una fuerte demanda mantenida para el biodiesel, una creciente demanda para el HVO y también para SAF. En Europa, la mayoría de la flota de coches se mueve con destilados, y por temas estructurales de mandatos que vemos en la Unión Europea, la demanda de HBO es la que realmente comienza a dispararse, especialmente el HBO hecho de derivados de materias primas de desechos. En el mercado de gasolinas específicamente, Europa por su tamaño, el tamaño de los países en el continente, se presta mucho más para la electrificación de la flota, y sí vemos el mercado de electrificación más fuerte en esa región. También los mandatos de mezclas de SAF siguen creciendo hasta el 2035 en ese continente.
Y cuando comenzamos a ver el mercado de Asia-Pacífico, ese mercado a mí me interesa muchísimo porque es el mercado que sí vemos un crecimiento en casi en todos los sectores, pero especialmente en el biodiesel. Y eso tiene que ver porque los asiáticos, por su gran parte, no han vetado ciertas materias primas en los mercados. Entonces sí puedes mezclar aceite de palma para hacer biodiesel y son, digamos, relativamente apatéticos del tipo de la materia prima y no tienen tanto discurso de cultivo versus comida en Asia. Eso nos lleva a decir que Asia-Pacífico va a ser el centro de la demanda para el biodiesel. Cuando vemos esta demanda, aquí les muestro un poco la capacidad que vemos global y la creciente demanda para biodiesel específicamente en Asia-Pacífico. Ahora, ojo, estoy siendo bastante conservador mostrando este dispositivo porque hay rumores en el mercado que no estamos tomando en consideración, tomamos en consideración los mandatos que están actualmente en vigor o que tienen legislación, y viendo la capacidad de plantas que están produciendo. No necesariamente tomamos en cuenta las plantas que han sido anunciadas pero que no han sido construidas, ¿no? El gran rumor que existe en Asia ahora es el futuro mandato chino. En Asia existe en China existe un programa piloto para la mezcla del SAF de 1%. Hay rumores de que los chinos van a implementar un mandato tanto de biodiesel HVO como también de SAF. Un mandato de mezcla chino cambiaría este panorama muchísimo. Ya vimos el inicio de este mes que los chinos quitaron el incentivo de exportación de UCO de China. Ahora te cobran una tarifa para tu exportar el UCO, entonces estamos viendo que el UCO chino se está encontrando más y más mercado doméstico y el incentivo del gobierno para incentivar su industria doméstica, que por su mayor parte el UCO y el UCOMI, ¿no? El biocombustible hecho del UCO en China, estaba encontrando mucho mercado en Singapur porque el UCOMI chino tienen legislaciones antidumping en Europa. Ahora vemos un poco sobre cómo vemos la demanda global de HVO, Renewable Diesel, y SAF, porque al final de cuentas compiten también estos por sus materias primas. Y a partir de 2030, cuando entra en vigor el RED III en Europa, ahí vemos que la oferta global, que la demanda pues, queda negativa cuando lo comparamos con la oferta. Simplemente no va a haber suficiente biocombustibles por cómo están las cosas actualmente, para llegar a los mandatos, especialmente cuando vemos los mandatos europeos, ¿no? que prefieren biocombustibles hechos de desechos. Hablemos un poco sobre las materias primas. La demanda global para las materias primas de biocombustibles y SAF se mantiene relativamente fuerte. Cuando hablamos de materias primas de cultivos, sí lo vemos relativamente flat. Tiene que ver por legislaciones europeas y diferentes mandatos alrededor del mundo que limitan la capacidad de materias primas hechas de cultivo, pero también tiene que ver con la cantidad que puedes mezclar de ese tipo de producto. Ahora, cuando hablamos de conventional waste, estamos hablando de UCO, tallow. Eso sí lo vemos mucho más fuerte, pero el interesante es que vemos comenzar a ver, y también por temas de la legislación RED III, vemos que Advanced Biofuels, estamos hablando de cosas como algas, biomass, ese tipo de materias primas también comienzan a tomar grande parte del mercado realmente a partir de 2030. Por ahora, muchos de esos proyectos son pequeños y no tienen gran volumen en el mercado, pero sí vemos que a partir del 2030 realmente comienzan a tomar grande parte del mercado de demanda. Cuando nos concentramos específicamente del aceite de cocina usado o el UCO, pueden ver que Europa y Estados Unidos acaban siendo los grandes mercados de consumo, pero también Asia comienza a tomar ese mercado. Lo más probable es que vamos a ver que mucho del UCO asiático, si es que China no entra con su mandato, vamos a verlo entrando de cierta manera
en el mercado europeo o el mercado estadounidense por temas de precios, ¿no? Y también porque en Asia-Pacífico pues no tienen, como les mencioné anteriormente, no tienen, no son muy piquis en el tipo de la materia prima que van a usar. Ahora, todas esas proyecciones cambian cuando hablamos sobre diferentes tarifas, ¿no? Y las grandes tarifas pues vienen de Estados Unidos. Y algo interesante que a mí, por lo menos como analista, fue las grandes tarifas que vimos a partir del 6 de agosto contra Brasil del gobierno estadounidense. Mucho tallow y bueno, aproximadamente 2% del etanol brasileño se encontraba mercado en Estados Unidos. Sin embargo, no vimos que las proyecciones cambiaron mucho porque el tallow brasileño encontró mercado en el mercado de HBO en Brasil y el etanol también encontró demanda más alta en Brasil, porque a partir del 1 de agosto, como escuchamos ayer, entró en vigor la nueva legislación de mezcla en Brasil con el E30 y el B15. Entonces eso ayudó a Brasil a mantener una fuerte demanda tanto para las materias primas como también para los biocombustibles. Aquí también les muestro un poco cómo está el escenario de tarifas alrededor del mundo. Aquí si ven la parte de China, hay una tarifa de exportación del 13% para el UCO. Los chinos incentivando que se mantenga ese UCO domésticamente en el país. Hablemos un poco sobre conclusiones y después vamos a preguntas y respuestas. Cuando hablamos sobre la demanda realmente va a ser impulsada por las diferentes políticas que vemos alrededor del mundo, ¿no? La gran mayoría de los países, digamos Estados Unidos acaba siendo un odd man out en este mercado que incentiva su mercado por sistema de créditos. La gran mayoría del mundo tiene mandatos de mezclas obligatorias que los participantes del mercado van a tener que cumplir y eso va a impulsar, queriendo o no, la demanda global. Cuando hablamos de la oferta, más del 85% de la capacidad total anunciada para SAF y Renewable Diesel para el 2030 está actualmente prevista para que sea de HBO y JEFA específicamente. Como están las cosas actualmente, no va a haber suficiente materia prima elegible para satisfacer esta demanda que sigue creciendo. Cuando hablamos de las materias primas, la gran historia que estamos contando nosotros, que vemos en el mercado, es que no podemos abarcarnos sobre una sola solución. Tendrá que haber diversificación. El tema de la transición energética no es solamente biocombustibles, es una diversificación de diferentes tipos, no solamente de biocombustibles, pero también la electrificación, el amoníaco, el hidrógeno verde, y para poder sustentar la creciente demanda. Y cuando hablamos específicamente de los precios, las variaciones en las políticas nacionales e internacionales, especialmente cuando hablamos de la reducción de intensidad de carbono y los mandatos volumétricos, van a pesar mucho sobre cómo los mercados van a reaccionar y a dónde van a mandar producto, y eso obviamente va a impactar los precios. Sí vemos que Europa, al final de cuentas, va a ser el centro de demanda global y el centro de precificación. Un poco como para aquellos que están acostumbrados con el mercado de crudo, Europa en los biocombustibles va a acabar siendo un Brent también. Y hablando un poco sobre precios, Argus ha lanzado lanzamos hace varios años lo que llamamos Argus Open Markets. Es una plataforma digital donde se negocian los volúmenes de biocombustibles alrededor del mundo. Aquí tienen los precios de biocombustibles, especialmente que pueden ver en lo que llamamos AOM. Y el año pasado se negociaron más de 2,6 millones de toneladas de biocombustibles en la plataforma. Entonces hay muchísima liquidez, especialmente cuando hablamos de los mercados europeos, en el UCO FOB ARA,
en el HVO Class 2, específicamente Class 1. HVO Class 1 para nosotros es de cultivos menos el aceite de palma que está vetado en Europa. Class 2 HVO son de desechos. Y también existen contratos de futuros, tanto en las bolsas de ICE como de CME, para biodiesel, para HVO, para UCO. Hay bastante open interest. Aquí les muestro un poco una foto de cómo está ese open interest para el mercado de futuros. Y Argus este año fue la primera empresa y la única empresa actualmente que tiene un marcador de SAF líquido tradeado en Argus AOM y que tiene también un contrato de futuros en ICE con suficiente open interest para los próximos 6 meses actualmente. Vemos muchas más aerolíneas actualmente comenzando a cotizar sus compras de SAF con los marcadores de Argus y también tradeando los futuros. Antes de que entraran en vigor las legislaciones de mezclas, las mezclas voluntarias, muchas de las aerolíneas tomaban jet fuel más un premium, porque realmente 1% de SAF acababa siendo un aditivo, ¿no? en la fórmula de precios. Cuando comienzas a incrementar 6%, etcétera, más para arriba, el mercado de SAF se comporta completamente distinto al mercado de jet fuel. Entonces tienes que comenzar a ver las coberturas completamente distintas y ver las particularidades del mercado específicamente de SAF. En Argus también estamos traqueando todas las plantas anunciadas, en vigor, quiénes son los participantes. Tengo un código QR para que puedan bajar esta lámina y la destacamos también por cada una de las regiones, de uno de los dispositivos más al frente, pero simplemente para enseñarles el vigor que tenemos en nuestra cobertura. Y esta es específicamente para las plantas de SAF, pero muchas de ellas son también HVO. ¿Dónde publicamos nuestros precios? Pues tenemos, dependiendo del apetito y dónde estés tú en la cadena de valor, tenemos precios en nuestros reportes de Argus Biofuels, que es el reporte de Asia y Europa, el Americas Biofuels, que cubre el mercado estadounidense y canadiense. Regionalmente tenemos Brasil Combustíveis, que cubre el mercado de biocombustibles y combustibles terrestres en Brasil. Estamos en discusiones de expandir ese relatorio también para cubrir más mercados en el Cono Sur, incluyendo Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Para proyecciones de un año y medio, tenemos el Argus Outlooks. Y para proyecciones hasta 2035 encontrarán toda esa información en el Argus Analytics Report que se publica cada 6 meses. Como les mencioné, aquí tenemos una lista de los precios que tenemos. Ese código QR les da acceso al mapa que les mostré con todas las plantas. Es gratuito, lo pueden bajar en nuestra página web. Bueno, con eso agradezco y abrimos para preguntas. Se los pongo de nuevo para que puedan tomarle la foto.